Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Bueno, vamos a dar ya inicio a nuestra entrevista con el primer invitado que tenemos acá. Se trata del economista Gabriel Martínez. Él fue antes, pues, ministro de Gobierno y también ministro de Transporte y Obras Públicas. Economista Martínez, le saludamos acá, el periodista Alcides Montilla y también el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Y queremos conocer, ¿verdad?, cuál es su criterio respecto de la decisión que tomó ayer, ya en las últimas horas de su gobierno, el presidente Lasso, que ha entregado la competencia oficial al municipio de Guayaquil para la construcción del quinto puente. ¿Cómo toma ese anuncio, economista Martínez? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Atalaya. Creo que es un anuncio importante y creo que es una buena noticia para Guayaquil. Creo que es una buena noticia porque el municipio de Guayaquil en este momento particular tendría mejores condiciones para poder sacar este proyecto adelante que el gobierno nacional. El gobierno nacional está atravesando una crisis fiscal muy fuerte, tiene prioridades en otros ámbitos, principalmente en la seguridad, y obviamente ante un erario fiscal que está golpeado, ante una situación todavía no resuelta en el sector energético que está causando apagones, creemos que esta delegación de esta obra se vuelve importante. Ojalá que yo tengo alguna preocupación de que el presidente Noboa mantenga esta delegación o se le dé las facilidades al alcalde de Guayaquil, porque recordemos que él manifestó en un tuit, y también lo hizo el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, su desacuerdo en entregar esta competencia. Pero si lo vemos de manera pragmática, creo que primero para Guayaquil va a ser una prioridad a uno sacar esto de aquí. Para el gobierno nacional no lo es porque tiene que cubrir muchísimas más necesidades y ni siquiera tiene los recursos para atender la red vial existente, peor para construir este proyecto que obviamente demanda de aporte estatal. Bueno, hay otra cosa, economista Martínez, ¿verdad? Esta es una obra que a lo largo de muchísimos años ha venido siendo discutida. Yo me acuerdo desde 2007 que el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas inclusive editó una revista cuyo contenido abarcaba la mitad de todo el paginaje, para que se dé cuenta desde cuándo está esta obra en el tapete de las necesidades, no solamente de esta provincia, sino realmente del país, ¿verdad? Entonces, llegamos en este momento a que el municipio de Guayaquil maneja la obra, pero el alcalde ha dicho que requiere la colaboración de los municipios de Daule, de San Borondón y de Durán. Punto uno. Y punto dos, ¿quién la va a construir? Porque no hay dinero, tendrá que concesionarla. Y entonces, ¿así van a estar las cosas según su juicio o hay un nuevo mecanismo de financiamiento y de construcción para usted? Mire, cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nuestra propuesta era una combinación de fuentes de financiamiento. Aporte estatal, pero también aporte privado. ¿Cuál es la gran discusión en torno a este proyecto? La cantidad de tráfico que va a tener, porque dependiendo del tráfico, de la cantidad de vehículos que lo utilicen, se determinará la cantidad de ingresos que esto puede generar. Hay gente que tiene expectativas muy elevadas, de casi 25.000 carros diarios, lo cual yo creo que es muy difícil, podría darse en alguna proyección en el tiempo. Para poner un poco en contexto, las vías más transitadas del país, como la Bonafé, Babahoyo, Juján, tienen un tráfico de 12.000, 13.000 vehículos diarios de tráfico. Entre esos, pues hay obviamente camiones. Esa es parte del tránsito Guayaquil-Quito. La vía Machala, Guayaquil-Machala, tiene un tránsito de alrededor entre 10.000 a 12.000 vehículos. Entonces, lo que en el ministerio de nuestra época se hizo fue, a través de la iniciativa privada de una empresa privada, presentó un tráfico de alrededor de 7.000 vehículos al día. Recordemos de que esto es un puente que nace en el cantón Durán,
y cae en el Cantón Guayaquil, para justamente conectar Durán con la zona portuaria de Guayaquil y sacar todos estos vehículos de la perimetral. Entonces, primero es determinar un estudio actualizado. En nuestra época, ya le digo, hace más de 3 años, cuando se hizo esta propuesta, la estimación era a un arranque con 7.500 vehículos diarios. Si esto se mantiene así, el Estado obviamente tiene que colaborar. El gobierno municipal tendrá que hacer un aporte. Yo creo que el gobierno central tiene que hacer un aporte también, y la empresa privada a través del peaje tendrá que invertir. Esta es la única forma. Estamos hablando de una obra cuyo costo debería promediar los 600 millones de dólares, aproximadamente. Entonces, esto requiere, para poder hacerlo, y hay ejemplos de aportes estatales a obras municipales o de carácter local, como por ejemplo el Metro de Quito. Entonces se hace un gran cuestionamiento por qué al Metro de Quito sí hubo recursos, pero no para el quinto puente de Guayaquil. Aquí el alcalde Álvarez tendrá que buscar la concurrencia. El municipio de Durán, el municipio de Daule, será muy poco lo que puedan aportar. El municipio de Guayaquil tendrá que llevarse gran parte de este esfuerzo, pero sí debe haber una exigencia al gobierno central para que aporte también con fondos para esta construcción. Y debería lanzarse un concurso en el cual las empresas privadas, un concurso de concesión que se lanzó en su momento en el 2019, pero que se cayó, no hubo al final del día ofertas porque coincidió con la protesta indígena de octubre del 19, debería de un privado decir: yo demando, yo puedo aportar X cantidad de millones de dólares y demando esto de aporte estatal, de tal forma en que con una combinación de financiamiento público y de la recolección del pontazgo se puede hacer esta obra. Ese debería ser el mecanismo para sacarla adelante. En una obra como esta, ¿no? En donde pues al inicio se dijo que iba a costar 1.200 millones, después 800, ahora se habla de 700 millones, etcétera, ¿verdad? Siempre hay que concluir todos los parámetros. Por ejemplo, uno de los más importantes a mi criterio, el tema del peaje. Si la obra la realiza y la financia totalmente una empresa privada, tendrá el derecho de imponer un peaje. Pero si se complementa el financiamiento, digamos 50% público y 50% privado, ahí el tema del peaje tendrá que ser discutido entre las dos partes para que la una no imponga a la otra el costo del peaje. Por ejemplo, $3. Mucha gente va a decir, eso es muy caro, no se puede pagar $3 por un peaje. ¿Cómo ve el asunto usted? Mire, aquí partimos de un dimensionamiento del proyecto, por eso las diferencias en los presupuestos. Hay gente que exige que el proyecto arranque con 6 carriles y que sea un puente tipo atirantado para que no haya afectación en la navegabilidad del río y que tenga por lo menos unos 50 metros, 55 metros de altura, o sea, desde el espejo de agua hasta lo más alto del puente, para justamente lograr que pasen todavía buques graneleros. Esto obviamente, el diseño va a incidir en el costo total de la obra. De nuestra época, le comento, nosotros teníamos una propuesta de 4 carriles, perdón, no de 6 carriles, de 4 carriles, pero 4 carriles ajustados, de tal forma en que era un poco menor la inversión. Creo que el análisis debe partir de 4 carriles mínimo para operar, mínimo, menos de eso sería, o sea, 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, eso es lo que se entiende, con un puente que sí tenga, que deje espacio para poder navegar, para poder conservar la navegación, y ese debería de ser ya lo aceptable. Pensar en opciones de 6 carriles encarecerían mucho el proyecto y lo volverían inviable de arranque. Y eso, claro, lo ideal sería poder hacerlo a 6 carriles, pero lo real, lo factible económicamente es arrancar con 4. Cuando se habla de estos proyectos, se hacen corridas financieras en las cuales
no es inusual que tengamos proyectos financiados con peajes y que también reciban ayuda del Estado. Las vías del Guayas, por ejemplo, que están concesionadas y delegadas al Consejo Provincial del Guayas y concesionadas a una empresa privada, reciben también aporte estatal porque el dólar que cobran de peaje le tiene que restar el IVA y no le da pues para poder hacer obra nueva, no le da para poder hacer ciertos mantenimientos, entonces necesita aporte estatal. Muchos de estos peajes, por el bajo costo que se cobra, tienen que recibir un aporte estatal de alguna u otra forma. Entonces, si se logra este objetivo, tendría que ser una corrida en la cual usted lanza el concurso, por ejemplo, y los pone a competir a los empresarios privados por quién cobra el menos peaje o quién le pide menos plata al Estado. Entonces, ahí en lo que nosotros habíamos diseñado, el concurso era quién le pedía menos aporte estatal al Estado para poder ganar la obra, de tal forma en que se ahorre un poco de dinero. Entonces, todo va a determinar cómo lo diseña el municipio. Tiene que ser un concurso público y aquí no debe de haber miedo de pagar el peaje. Una obra necesita mantenimiento. De los mayores problemas que tenemos hoy en la red vial estatal es porque como no hay dinero en el Estado, no se pueden mantener las vías y entonces los perjuicios para la seguridad vial, para el deterioro de los vehículos, es terrible. Y para el turismo, para la actividad económica. Entonces no debe de haber miedo. El peaje tendría que oscilar entre 3 y 4 dólares por eje, pero el ahorro que va a tener un transportista en tiempo le permitiría incluso hacer un viaje más. Esto significa hacer una facturación adicional y los beneficios ambientales que tendría el país serían importantísimos porque se reducen los recorridos. Entonces, no hay que tenerle miedo al peaje. Las mejores vías del país actualmente son justamente aquellas en donde se pagan peajes. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Gabriel Martínez, quien antes fue ministro de Obras Públicas y ministro de Gobierno. Las preguntas con el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Sí, economista, muy buenos días. El decreto habla que para viabilizar la delegación, el Ministerio de Obras Públicas tiene un mes para hacerlo. Si el actual ministro o el gobierno del presidente Daniel Noboa, que se posicionará a partir de las 11 de la mañana, no lo hace, esto será letra muerta. ¿Usted cree realmente, pensando en lo que casualmente posteó el actual ministro Roberto Luque, de que la competencia del puente no debería de ser trasladada a Guayaquil? Esto lo dijo casualmente un par de semanas atrás. ¿Usted cree realmente que esa sea la intención del ministro y del gobierno del presidente Noboa eventualmente de no viabilizar la delegación que le ha dado por el vía del decreto el presidente Lasso a la alcaldía de Guayaquil para que este puente se haga? Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay una gran posibilidad de que uno de los primeros decretos del presidente Noboa o de los primeros decretos sean derogar los últimos decretos emitidos por el presidente Lasso. Mire que no solamente es la delegación del quinto puente, hay algunas concesiones eléctricas, pero también a nivel vial se dio la delegación a la prefectura de Los Ríos de la vía Buena Fe, Babahoyo, Luján, que es parte del tramo Guayaquil-Quito. Entonces, yo creo que sí hay un nivel de preocupación. Normalmente, y lo que sucedió, le cuento por la experiencia anterior, ante el gobierno de Moreno saliendo de la crisis de la pandemia, en última instancia se decidió que lo mejor era entregarlo a la ciudad de Guayaquil porque, nuevamente, esto es una prioridad mayor para el cabildo porteño. El presidente Lasso pidió que no se entregue, lo pidió expresamente el presidente Moreno, que no se entregue la competencia
porque ellos tenían un plan para poder ejecutarlo. Así es. Vea usted que no pasó nada. O sea, en 2 Nada. años y medio no ha pasado absolutamente nada. Es más, la iniciativa privada que nosotros habíamos dejado, que tenía algunas críticas, yo no, de eso no voy a mentir, habían críticas porque nosotros recomendábamos un puente de 4 carriles y para poder ajustar el tema presupuestario. Como había algunas críticas, el tema quedó a las nuevas autoridades para su decisión. La escasez de plata en el gobierno de Moreno por la pandemia era terrible. Entonces, conservando el pedido del presidente Lasso, no se entregó la delegación. Se entendería de que después de estos tweets hubo algún nivel de conversación, se entendería. De lo contrario, estaríamos a la expectativa o que el presidente Noboa ratifique esto, que sí debería haber un pronunciamiento formal ratificando la decisión de haber entregado la delegación, o que retire nuevamente. Creo que sería muy negativo el que se retire de la delegación, porque nuevamente la prioridad para la ciudad de Guayaquil es sacar esto adelante. Y de lo Claro, que así se ha es. podido conversar con Aquiles Álvarez es que él no tiene ningún tipo de preocupación o cálculo político, porque es una obra que toma 4 años. Lo más probable es que el que firme el contrato no inaugure la obra, sino que se la Así deje es. para que la inaugure otro. Entonces, él no tiene problema en que venga cualquiera con tal de hacerlo. Es lo que al menos personalmente me comentó en su momento. Entonces yo creo que sería un grave error recoger nuevamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene 10.000 kilómetros de red vial estatal, de los Y que cuales no las tiene bien cuidadas. muchísimos están en mal estado. Así es. Yo no creo que esto deba de ser una prioridad para ellos cuando hay procesos de concesión. Por ejemplo, si usted me diría a mí, ¿qué era mejor delegar? ¿O qué es responsabilidad real del ministerio? ¿La Buenafé Babahoyo Juján o el Quinto Puente? Creo que el ministerio debería reclamar la concesión de la Buenafé Babahoyo Juján, que eso sí es naturalmente, porque es un tramo nacional o parte de un tramo nacional que cubre 2 provincias. Creo que eso sí debería ser algo que recupere el ministerio, que tiene más capacidad para hacerlo en temas específicos de vialidad interprovincial. Ya, economista. Ahora, eh, esta es una obra obviamente de una enorme envergadura, ¿no es verdad? Y usted hablaba muy bien que seguramente aquí tendría que haber una confluencia, una convergencia de actores. El gobierno nacional tendría que hacer un aporte, obviamente pues el municipio de Guayaquil y un potencial pues inversionista que sea quien la vaya a ejecutar. Eh, ¿Usted cómo ve la situación con esta situación económica y política del Ecuador? ¿Cree usted que resulta interesante el proyecto como para que un inversionista internacional pueda asociarse con algún nacional acá y llevar adelante este proyecto? Primera pregunta. Y segunda, el tema usted hablaba de los carriles. Por ahí va a circular, economista, una gran cantidad de transporte pesado, ¿no es verdad? Ese va a ser el tipo mayoritario de transporte que va a circular por ahí. Entonces, la inquietud es que 2 carriles, así empezó el puente de la Unidad Nacional, recuerde usted, cuando se realizó en 1970, fue un puente de 2 carriles que después vino a ampliarse, pero por muchos años fue un puente de 2 carriles. Era otro Guayaquil, era otro país, ciertamente. No tenía el movimiento de tráfico pesado que hoy tendría ese puente. Entonces, a mí sí me queda un poquito la preocupación de si es que esos 2 carriles de ida y 2 de venida, 4 carriles, van a ser suficientes. Por eso es que pensaba yo que a lo mejor con un inversionista internacional podría pensarse en ser un poquito más ambiciosos y a lo mejor hacer una vía de 6 carriles, 3 y 3. Su opinión, por favor, economista. Mire, sobre la primera pregunta, y creo que es otro factor que abona a la necesidad de que el municipio tenga la competencia. Estamos hablando de un gobierno que va a durar 1 año, 7 meses. Este es un Así es. gobierno de periodo corto, casi una transición.
Y entonces cualquier inversionista va a preferir tener o firmar un acuerdo, firmar un compromiso, un contrato con alguien que va a tener más largo aliento que el gobierno actual. Pues Aquiles Álvarez va a estar hasta el 2027, Claro. si no pasa nada. En el caso del señor Noboa se va a enfrentar probablemente a una elección, seguramente, o sea, con total certidumbre, a una elección del 25, que no sabemos para dónde correrá, digamos que la tendencia política. Entonces, Así es. por un tema de atraer inversionistas, se vuelve un factor importante que haya estabilidad, que haya gente con la que sé que voy a tratar más tiempo, porque son concesiones que se hacen a 30 años, a 40 años, dependiendo del monto de inversión. Así Imagínese es. usted, en 30, 40 años le toca lidiar con cuántos presidentes, con cuántos ministros de transporte y obras públicas. Entonces, la estabilidad es algo que se valora a nivel externo. Yo creo que por esa razón, porque también el municipio, si ordena, que en este año están haciendo un ordenamiento de sus finanzas, creo que tiene capacidad de endeudamiento y puede lograr atraer a estos inversionistas, que sí los hay, que sí los hubo en su momento, pero que obviamente cuando ven todo lo que pasa en el país, estamos ante un cambio de presidente de manera inédita, que obviamente causa pues angustia, no es algo normal lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que sí debe haber, sí hay empresas interesadas en hacerlo, pero hay empresas interesadas en poder trabajar esto con gente que tenga un aliento más largo. Un proceso de este tipo no le va a tomar menos de 1 año y medio desde que lance el concurso hasta que firma el contrato. Esa es la realidad. Nosotros cuando nosotros firmamos 3 concesiones viales y nos tomaba en promedio desde lanzar el concurso hasta firmar el contrato 1 año y medio. Esa es la realidad, porque usted tiene que dar tiempo para que preparen las ofertas, tiene que dar tiempo para revisar las ofertas, va a tener impugnaciones, va a tener problemas. Esos son los tiempos que se acabó el manejan. gobierno del presidente Noboa. Hasta eso se acabó el gobierno del presidente Noboa. Claro. Ese no son. Vea, yo sin miedo a equivocarme, Lasso no sacó una concesión vial en todos sus 2 años y medio. Le doy firmado que en este gobierno va a ser muy difícil sacar una concesión vial, una, ¿ya? Claro. Porque es un tema complejo. Eso es la primera pregunta. Por eso la estabilidad que puede dar. Es más fácil que Aquiles Álvarez se pueda reelegir, claro, que lo que podemos ver en el gobierno nacional. Esa es la realidad. Hay más estabilidad en los cabildos. La segunda pregunta, obviamente, siempre va a haber una proyección de crecimiento. Mire que la empresa que hizo la iniciativa privada en nuestra época calculaba 7.500 vehículos, y la norma habla que a partir de 8.000 vehículos diarios, de 8.000 vehículos, entendiéndolo como tráfico promedio diario anual, lo que se conoce como TPDA, se hacen 4 carriles. O sea que para una proyección inicial y hasta lograr 15.000, usted debería de poder con esos 4 carriles administrar. En el puente de la Unidad Nacional pasan 50.000 carros diarios. O sea, eso claro, es una cosa brutal. Entonces, el cálculo que también se hacía es lo que va al puerto, ¿no, verdad? Claro. La cantidad de camiones que van a puerto, que van creciendo. Claro, no todos vienen por esa vía, no todos van a venir por ahí. Pero yo creo que el mayor problema que ha tenido este puente es el sobredimensionamiento de la inversión. Ya. Y eso se vuelve paralizante. Tenemos que intentar hacer algo pragmático, que tal vez si a los 15, a los 20 años ya se saturó, ya fueron 15, 20 años, y no seguimos discutiendo sobre el tema de arrancar o no con esta obra, que es vital. Y que podría no ser ampliado, ¿no? En su momento podría ser ampliado. O sea, lo que se podría hacer es un paralelo, como se hizo con el puente de la Unidad Nacional. Difícilmente pueden ser ampliados, porque ya los pilotajes ya están hechos para esta realidad, pero puede hacerse un paralelo, que es la solución que tuvo el puente de la Unidad Nacional en su momento. 8 de la mañana, 57 minutos, 8:57 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Seguimos dialogando con el ingeniero Gabriel Martínez, quien fue antes ministro de Gobierno y de Transporte y Obras Públicas. Continuamos, economistas, y continuamos la entrevista con nuestra compañera Noemí Ceballos. Gracias, Alcides. Buenos días, economista. Buen día. Buen día a todos los oyentes.
estaba escuchándolos y honestamente yo coincido sobre que me parece bastante acertado la delegación que ha hecho el presidente saliente al municipio de Guayaquil. Hablando sobre el monto de la inversión, dice que son aproximadamente 700 millones de dólares que necesitaría el GAT para poder construir este puente y que además definitivamente necesita, que va a concesionar esta obra. Dicho eso, y teniendo en cuenta los tiempos también, que es un tema importantísimo y relevante por el periodo que va a tener este nuevo gobierno, ¿por qué entonces el próximo ministro de Obras Públicas, señor Luque, se ha pronunciado en contra de esta delegación? O sea, ¿cuál sería el motivo de insistir en que el Estado tenga mantenga la delegación y no dársela al municipio como tal? Es una obra icónica, ¿no? Es una obra trascendental para la ciudad y para el país. Yo creo que cualquier administración quisiera hacerla. Eso no, ahí hay un tema primero de, digamos que de intención o de voluntad, pero cuando ya uno comienza a analizar lo fríamente, ya no es un tema solo de voluntad. Yo no dudo que el presidente Lasso haya tenido la voluntad y sus ministros hayan tenido la voluntad, pero cuando ya se regresa usted a la caja fiscal y le dicen no hay dinero para esto, entonces cambian las prioridades. Esto aquí, el gobierno cuando tiene una crisis en la que no puede proveer, digamos que de chalecos antibalas, más allá de que ya lo han logrado hacer al final del periodo, no podía proveer de elementos mínimos de seguridad a la Policía Nacional, de salud en los hospitales, no logra cumplir, digamos que sus funciones más básicas y más elementales, peor va a haber para esto de aquí. Entonces no es solo un tema de voluntad. Yo creo que, claro, para cualquier administrador, cualquier ministro que llega, esto va a ser un reto y esto va a ser algo deseable de sacar, de poderlo impulsar. Pero yo creo que ahora que se sienten ya y que logren ver la realidad, probablemente cambien muchas prioridades. Yo creo que también habrá que esperar si es que esto de aquí es algo en lo que se mantiene el gobierno, ya sentado en la realidad y entendiendo que para empezar, el ministro Luque va a tener que enfrentar grandes cuestionamientos en la Amazonía por la troncal amazónica, que justamente está con grandes deterioros y que requiere inversión en la cuenca Molleturo. Hay muchísimas vías que están, imagínense, Guayas Chimborazo está destruida completamente. Entonces, cuando comienzan a entender de que hay necesidades de inversión en otras vías y de que el dinero es bastante escaso, entonces yo creo que va a cambiar un poco la perspectiva de las actuales, de las autoridades electas, y obviamente tendrán que sentarse y sí debe de existir. Como es un periodo, estamos hablando de 700 millones, pero para un periodo de construcción de 4 años mínimo, entonces estamos hablando que es algo que se puede amortizar con aporte estatal y con aporte del municipio. Pero si no se lo hace de esta manera, va a ser simplemente, no lo puede hacer solo el municipio, no lo puede hacer solo el ministerio, pero quien debe liderarlo por un tema de estabilidad, definitivamente es el municipio de Guayaquil. Claro. Por tema de seguridad jurídica, no creo que sea bien visto que el nuevo presidente eche abajo, digamos, o derogue el decreto que ya ha emitido el presidente Lasso. ¿Y hasta qué punto, digamos, la Asamblea podría interferir en esto? Porque ya la delegación fue a través de un decreto ejecutivo, con lo cual ahí la Asamblea no creo que tenga mucho que ver en esto, ¿no? O sea, digamos, no tiene ninguna injerencia ahí. La Asamblea no tiene ningún tipo de injerencia, pero los decretos ejecutivos pueden ser derogados por el siguiente presidente de manera automática. Eso, recuerde, por ejemplo, Moreno había dejado varios decretos ejecutivos, por ejemplo, con el incremento del precio del combustible diésel, y uno de los decretos del presidente Lasso fue derogar justamente ese decreto ejecutivo. Entonces, esto puede durar, esta delegación podría durar hasta mañana, así como lo han planteado. Podría ser algo efímero si es que no hay algún nivel de entendimiento entre las nuevas autoridades y el cabildo. Lo que sí creo es que políticamente sería bastante cuestionable, y ahí tiene que haber una opinión pública, digamos que al menos desde Guayaquil, en la cual se insiste en que se le conserve este otorgamiento, porque de lo contrario tendría que el presidente Lasso no solamente llegar, sería injusto
que le quite solamente a Aquiles Álvarez la delegación, sino que también debería hacérselo la prefectura de Los Ríos con la Buena Fe Babahoyo Juján. Entonces, tendría que irse en contra de varios y no solo de decretos ejecutivos firmados de última hora, o tendría que, se vería como una afectación solamente para Guayaquil. Claro, clarísimo. Economista, hay una pregunta que es imprescindible hacerla, que tiene que ver con el tema de los estudios de factibilidad, porque según tengo entendido, en el 2009 el Ministerio de Obras Públicas ya hizo un estudio de factibilidad. Y yo le pregunto, que usted fue el ministro, si usted sabe de eso, respecto al tema del quinto puente, por supuesto. ¿Por qué le digo? Porque después se intentó hacer otro estudio de factibilidad con una empresa canadiense. Y el ministro de Obras Públicas hasta el día de hoy, don César Ron, dijo que no teníamos que hacer nuevos estudios porque había que revisar los estudios de 2009. Y con una revisión de esos estudios de 2009 podríamos empezar ahora sí ya finalmente a tomar el camino para la construcción del puente. ¿Qué sabe de todo esto, economista? Los estudios existen, por supuesto. Es más, hubo un concurso, en el 2019 hubo un concurso de concesión del puente. O sea, ya se lanzó un concurso para concesionarlo, pero si usted recuerda, en octubre del 2019 hubo la crisis Claro, con las COVID, protestas violentas, entonces eso nadie iba a invertir en un puente y en una obra pública cuando había el riesgo de que el gobierno se cayera. Entonces lo que hay que hacer es actualizar los estudios. Yo no creo que se necesitan seguir invirtiendo en eso. Claro, porque usted tiene dos formas de hacer esto. Usted lo hace como una obra pública tradicional, utiliza esos estudios que debería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas facilitárselos al alcalde Álvarez, y entonces usted lo lanza financiado 100%, contrata básicamente un constructor y lo que luego puede hacer es entregar la obra a un privado para que la administre y la conserve a través de un pontajo. Eso es una opción. La otra opción es que usted lance un concurso para que haya una iniciativa privada, que fue lo que nosotros hicimos. Y en esa iniciativa privada viene una empresa, paga sus propios estudios y hace una recomendación para que el puente sea de 4 carriles, de 6 carriles, de qué tipo o qué tipología, si es que es atirantado, si es con pilotaje. Entonces, entonces hay varias opciones, depende cómo lo quiera hacer el municipio. No hay que hacer más estudios, y si se lo quiere hacer con empresa privada, lo que tienen que hacer es básicamente pedir que la empresa privada invierta en los estudios y que luego se escoja de aquellos cuáles de interés público, para sobre esos estudios hacer un concurso y que gane el que gane. Claro, el que gasta en los estudios, en la empresa privada que gasta en los estudios, tiene una prioridad por sobre aquellos que luego entren a la disputa. En el gobierno de Moreno, ¿hubo alguna intención de hacer una obra de menor proporción económica que la del PAN, de la del puente, del quinto puente, economista? Claro, nosotros recibimos la iniciativa privada de la compañía Erdoizoa Crespo, que son los concesionarios, es una empresa grande, y son los que tienen la concesión de las vías en el norte del país, lo que se conoce como Panavial. Entonces, ellos hicieron un estudio, y en el estudio que presentaron, tenían un cálculo de tráfico de 7.500 vehículos, con una proyección de crecimiento del 2%, del 3%, no recuerdo con precisión. Ellos proponían un puente de 4 carriles, con una inversión de 450 millones en construcción, de los cuales pedían que el gobierno nacional aporte con 350 millones y que el privado, o sea, ellos estaban dispuestos a invertir 100 millones para recuperarlos a lo largo de 30 años, el tiempo que determine la corrida, a través del pontajo. Entonces, esos estudios, por ejemplo, no los pagó el MTOP, los pagó directamente la misma empresa privada que recomendó
ese dimensionamiento. Entonces, por eso es que esto tiene varias formas de hacerlo. Yo creo que lo mejor, lo óptimo, obviamente es tener un puente con más carriles que sea pensado a más largo plazo. Pero el problema es que si no tenemos los 450, peor vamos a tener los 600. Entonces, tenemos que empezar por algo. Y lo que va a ser determinante, es cuánto se calcule con mucha prolijidad de cuál va a ser el tráfico. Hay gente que tiene unas expectativas de tráfico que no tienen ningún tipo de vía, no tienen sustento para la cantidad de vehículos que llegan a los puertos. O sea, si usted ve y comienza a medir cuántos carros llegan a los puertos de manera diaria, usted ya va a tener una estimación, eso es muy fácil hacerlo, de cuántos vehículos podrían estar utilizando ese puente de manera diaria. Oiga, usted está dando muchísima excelente información respecto a estos temas de los puentes y por eso mi compañero Juan Carlos Sánchez tiene un par de preguntas más que hacerle, ¿no? Gracias, economista, abusando de su tiempo, pero le agradecemos mucho el compartir usted estas informaciones con nosotros para nuestros oyentes. Economista, quiero cambiar un poquito el tema de lo del quinto puente para irnos a ciertas carreteras del Ecuador que son muy importantes y que parecería ser como que resulta imposible que puedan ser mejores y ser más amplias, y que mientras estén en manos del Ministerio de Obras Públicas va a ser muy difícil que pueda mejorarse la conectividad con estas vías que tenemos ahora, la conectividad entre provincias. Mire, la carretera de Guayaquil hacia Manabí, ¿ya? Está concesionada a la prefectura del Guayas, el tramo prácticamente hasta antes de la cadena, ¿no es verdad? Ok, perfecto. Correcto. Esa vía está está en muy buen estado, es más, actualmente se la está ampliando en un sector, ya. Sin embargo, cuando ya usted pasa la cadena, ya nos topamos con otra realidad, ¿no es verdad? Porque ya entramos a Manabí, y si bien hay unos tramos de la carretera que están ampliados a 3 carriles de una vía y 3 lados del otro, no es una vía que tenga ese trazado permanentemente. Entonces, es una vía muy irregular. Hay momentos en que se transforma en una vía hasta de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Es una carretera de alto tráfico, pesado, mucho de ello, y bastante peligrosa. Luego hay otra vía, la Guayaquil-Machala, básicamente la provincia del Oro. Es una vía importantísima, también en manos del Ministerio de Obras Públicas. Difícilmente se puede pensar en que se pueda ampliar la vía porque no hay los recursos. No digamos la vía de Guayaquil, Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo, en fin. Entonces, ¿qué se puede realmente hacer, economista? Usted ha estado sentado en esa silla del Ministerio de Obras Públicas para que podamos pensar en una red vial mucho más robusta, mucho más fuerte, que vaya acorde al desarrollo que el país tiene y ha tenido en estos años y que seguramente va a seguir teniendo en los próximos años, economista. Bueno, yo creo que el único camino es concesionar las vías. Cuando usted ve aquí una de las concesiones que se logró sacar adelante en el gobierno de Moreno fue la Chongón-Salinas. Y si bien no es perfecta, usted tiene una buena vía para transitar, está con mantenimientos, está con servicios, es una vía que funciona, es una vía que para ser red vial estatal no está en las condiciones de deterioro que otras vías justamente que maneja el MTOP. A propósito, lo interrumpo un ratito. ¿Por qué hay un letrero al inicio de esa vía del gobierno del presidente Lazo que dice que esa vía la concesionaron ellos? No fue concesionada por ellos. En absoluto. Ellos Claro. Lo que hicieron fue dar un dinero para ampliar desde la ruta del Espóndilus. O sea, no el tramo Chongón-Salinas, sino desde Salinas, la vía del Espóndilus hacia arriba, hacia el norte, digamos, ¿no? Entonces ellos dieron un aporte, pero la concesión fue hecha en el gobierno de Moreno y eso funciona. Correcto.
Así es. La otra vía que se logró concesionar fue la Santo Domingo Buena Fe, que también se mantiene en buen estado y que tienen que hacer una inversión para ampliarla. Y por ejemplo, en la Machala Guayaquil, usted tiene varios tramos. Usted tiene el tramo Guayaquil-Naranjal, que lo tiene la prefectura del Guayas. Esa ahí es responsabilidad de la prefectura, pero de ahí usted tiene Naranjal-Tenguel. Naranjal-Tenguel fue una vía que nosotros dejamos concesionada y que la empresa privada tenía que invertir $100 millones. El gobierno ecuatoriano invertía $20 millones, básicamente para las expropiaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con estas concesiones? Es que se firman, pero no se obliga, no se hace un seguimiento para que el concesionario invierta lo que tiene que invertir. Entonces, usted le da la vía, comienza a cobrar, ellos al momento de que comienzan a cobrar tienen un tiempo de puesta a punto de la vía y luego deben de comenzar a la ampliación, dependiendo de lo que diga el objeto del contrato. Claro. Entonces, mire usted, eso quedó firmado en el gobierno de Moreno y entregado los anticipos. De ahí que en estos 2 años no se haya hecho las insistencias o no se haya resuelto cualquier tema administrativo para que la concesionaria amplíe la vía, ya es un tema exclusivamente o de responsabilidad de la administración actual. Después usted tiene el tramo desde Tenguel hasta Río 7, el Guabo Machala. Eso también está concesionado y también la vía se conserva en buen estado, pero el problema de la ampliación es que hubo una acción de protección que impedía el cobro del peaje, que es algo que no lo resolvió a medias esta administración. Entonces, la única forma de tener buenas vías es con los modelos de concesión. Si usted ve, por ejemplo, en el norte de Guayaquil, perdón, en el norte del país, Claro. todo lo que es Carchi, Imbabura, Pichincha, la parte de Cotopaxi, Chimborazo, antes de eso Tungurahua, usted ve que las vías son buenas, lo que es la E35, Claro, eso lo porque tiene están Panavial. concesionadas. Eso lo tiene Panavial. Entonces, ahora, no es solamente concesionar, nosotros pagamos $1 de peaje y es lo mismo que se ha venido pagando hace 20 años. Se entiende claramente de que hace 20 años probablemente era una buena tarifa de peaje, hoy es una tarifa bastante baja. Entonces, ¿qué es lo que le ha permitido a estas empresas subsistir? Es porque han tenido más carros de lo que habían planificado originalmente. Entonces, han compensado el ingreso por la cantidad, no por el precio. Entonces, sí tenemos que entrar en una discusión profunda de que la única forma de tener vías en buen estado es con peajes. Que esto podría hacerlo una empresa pública. Yo creo que sí, podría haber una empresa pública de peajes que haga la inversión y que queden los beneficios económicos queden para el Estado y no para un concesionario privado. Pero esto es un servicio público por el cual hay que pagar y ya la época de las vías mantenidas por el gobierno central, eso ya no se acabó, eso no hay dinero para poder hacerlo. Muy bien, 9 de la mañana, 16 minutos. Le agradecemos al economista Gabriel Martínez, ex ministro de Gobierno y de Obras Públicas, por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus comentarios y opiniones, economista Martínez, sobre el tema al que le hemos consultado. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, muy buen día a todos. Al panel un gran saludo. Gracias. Gracias.